Buenas tardes, soy el estudiante Oscar Leonardo Morales Martínez. A continuación me permito hacer la sustentación oral del análisis de la distribución y flujo de área de producción de la planta de producción de bolsas de plástico biodegradable. Entonces tenemos que hoy es 25 de septiembre y son las 5:27 p.m. para iniciar con la sustentación del trabajo. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla relacional de los subprocesos en la cual pues vamos a explicar cuáles qué áreas del subproceso tienen que estar digamos de una manera que están cercanas unas a otras, cuál es necesario que unas estén lejos o prohibido y cuáles de pronto no se relacionan muy bien. Entonces encontramos que tenemos cinco procesos desde la recepción de materia prima hasta la selección, de empacado y almacenamiento. Entonces, pues yo hice un código en la cual le coloqué numeración a los subprocesos y le coloqué letras a las posibilidades. Entonces, como podemos ver en la primera parte, recepción de materia prima, tenemos que tiene una relación 2E. ¿Qué quiere decir? Que con el segundo subproceso, eh, digamos que está prohibido, que no puede estar cerca, no puede estar al lado de ese subproceso. En la siguiente casilla miramos que tenemos la 3E en relación con la primera actividad. Entonces quiere decir que de igual manera está lejos de la tercera actividad, que es embobinado. Con la cuarta proceso también está prohibido, y con el quinto dice que no es necesario que la recepción de materia prima esté cerca a la selección, empacado y almacenamiento. Listo. Entonces el segundo subproceso de igual manera nos dice que con la 1E pues está prohibido, em, que con la 3A que es obligatorio porque pues con la tercera actividad, la extrusión, es la primera actividad y el embobinado es el que viene después de la extrusión. Entonces es una actividad que tiene que estar ahí totalmente cercana. Con la cuarta dice que no es necesario, pues porque es una actividad que viene después de embobinado, que es la impresión y corte. Y con la quinta dice que tampoco es necesario porque pues es ya la actividad final. Igualmente seguimos con la tercera que es embobinado, la cuarta que es impresión corte y la quinta que es selección, empacado y almacenamiento. Como podemos ver, es un proceso en línea, de producción en línea. Entonces hay unas actividades que prácticamente casi todas estas procesos o subprocesos tienen que estar uno al lado del otro, porque es una línea de producción. La primera, que es la recepción de materia prima, digamos que es el almacenamiento, entonces pues para mí tendría que estar lejos de de las otras actividades. Aquí encontramos el diagrama relacional, en donde podemos mirar bien cómo se relacionan las áreas. Entonces yo le coloqué un código con unas flechas de colores, como la pueden observar ahí. Obligatorio la flecha verde, muy necesario la negra, necesario la azul, la amarilla no es necesario y la negra prohibido. Como lo veíamos en en la tabla relacional anterior, entonces por ejemplo la flecha recepción de materia prima con el selección y empacado no es necesario. Igualmente, extrusión con selección y empacado, embobinado con selección y empacado, extrusión con impresión y corte no son necesarios. Y las actividades que están en color verde, que son obligatorias. Entonces, obligatorio que extrusión esté al lado embobinado, que embobinado esté al lado impresión y impresión y corte con selección y empacado. Como vemos, digamos que el único proceso que está aparte de todos es recepción de materia prima. Finalmente encontramos el plano de la planta de producción, en donde pues se puede observar
que tiene una entrada del proceso y una salida del proceso. Entonces, pues en la entrada del proceso inicia con la recepción de materia prima. Como lo explicamos en la tabla relacional, es un proceso o actividad que para mi concepto tiene que estar aparte de los demás porque son las materias primas las cuales no se debe mezclar con el proceso de fabricación. Es un proceso de almacenamiento que tiene un manejo específico. De ahí, después de recepción de materia prima, pues se transportan los materiales hacia el segundo paso, que sería la extrusión, en el cual pues vemos que en proceso de extrusión pues es donde se ingresa a la máquina el material para que empiece a ser fundido y empiece la fabricación de la bolsa, que es donde se sopla y se hace la bolsa grande em, para empezar el proceso de fabricación. La recepción de materia prima, pues sabemos que las materias primas son almidón de maíz, papa y pues todo lo que son elementos biodegradables, que con esos materiales es que se fabrican las bolsas. Pues entonces ahí en las materias primas, materiales principales serían ese y otros materiales, los cuales pasan a la extrusora y después de la extrusora vemos que tiene una flecha que pasa a la embobinadora, que es donde se enrollan las bolsas, se embobinan y se colocan en unos rollos. Después pasa a la impresión y corte, que es donde se le colocan las etiquetas, se cortan las bolsas y se dejan listas. Finalmente pasa al área de selección, empacado y almacenamiento, que es donde se seleccionan las bolsas. Como podemos observar, pues la bolsa que estamos trabajando es la T40. Entonces, pues ahí es donde se seleccionan las bolsas por tipo de bolsa, por cantidades y se almacenan. Entonces, ¿por qué la coloqué un poco más grande? Porque también, aparte de ser un proceso, es una bodega de almacenamiento. Y como vemos, las medidas, pues tiene la misma medida de la entrada del proceso, que es de 40 metros. Y las otras procesos tienen un área de 25 metros cuadrados. Em, ese sería el proceso como tal. El plano, como estaría distribuida en nuestra planta. Acá pues paso a responder las preguntas que están en la guía. Dice cuál es el producto a trabajar en la empresa, de la empresa modelo, cuáles son sus características y su funcionalidad. El producto pues es bolsas biodegradables que se fabrican a partir de almidón de maíz, de papa, que son biodegradables y el modelo pues el modelo T40. Sus características pues que son bolsas que se van a eh, biodegradar más fácilmente y que son amigables con el medio ambiente. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPNM del sistema productivo diseñado? En este caso, en el planteamiento, pues en el diseño para este trabajo, pues son cinco actividades, las cuales empiezan desde el almacenamiento de materias primas hasta el almacenamiento del proceso terminado, que es donde termina el procedimiento. ¿Cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el plano de la distribución de planta? Pues como lo explicaba anteriormente, la secuencia inicia por el almacenamiento, pasa por la extrusora, pasa por la embobinadora, por la etiquetadora de corte y finalmente pues la selección y almacenamiento. Esa es la secuencia. Entonces, como lo vemos en el plano, son 5 pasos y empiezan desde el 1 hasta el 5. La secuencia empieza desde el 1 hasta el 5. ¿Cómo aplicó la tabla de diagrama relacional para plantear una alternativa de distribución de planta? Pues inicié pues colocando en orden consecutivo los procesos y interrelacionarlos. Pues para mí fue fácil decir, ya que como lo decía es una línea de producción que tienen que ir, la mayoría de procesos tienen que ir juntos. Entonces pues fue fácil identificar cuáles iban al lado de los otros, ya que pues como es una línea de producción y el único que me quedaría por fuera pues es la de almacenamiento de materias primas que tiene un manejo especial.
y que también tiene una, para donde se almacenan las materias primas, pues obviamente tiene que tener una isla, un ingreso, por donde ingresen por donde se van a descargar los materiales para recibirlos. ¿Qué análisis de flujo de materiales se obtuvo a partir del diagrama de recorrido aplicado al plano de la distribución de planta del área de producción? Pues en el análisis que se tuvo a partir de los diagramas, del plano y de todo lo que se aplicó, fue que pues pudimos identificar muy claramente las actividades que van juntas o cuáles van aparte y cuál es tomar la decisión para cuál es el mejor diseño de la planta, qué fortalezas o qué debilidades o qué elementos pues son factibles en el momento de diseñar la planta. Entonces es una manera de organizar secuencialmente y lógicamente la planta. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues aquí termina la intervención.